Hola amigos, soy Jorge Hernández. Vamos a hablar un poco acerca de la publicidad digital, cómo el mundo está cambiando tan rápidamente por medio del internet, y es un gusto estar acá compartiendo con nuestros amigos de Alma Artesana. Hola, hola, bienvenidos a Alma Artesana. El día de hoy tenemos a Jorge Hernández, emprendedor digital. Entrémosle. Jorgito, men, Hola Pablo, qué gusto, gracias por la invitación. qué placer tenerte acá. Y eso que nos conocimos hace cuánto, vos, hace como 2 meses. Sí, hace un par de meses, pero el tiempo pasa rapidísimo, ¿eh? Pero yo creo que cuando le pegas a alguien con la química es para seguir fomentando una relación. Sí, yo creo que sí, creo que Ah, sí. Jorge, yo te presenté ahorita como emprendedor digital. Men, yo sé que tenés un antecedente bien largo en cuanto a mercadeo. Porque Sí. así comenzó todo, ¿no? O sea, estás metido en lo digital y en tanta innovación, pero todo empezó con un hambre de saber más de mercadeo o cómo fue el rollo. Sí, mira, fíjate que yo soy un híbrido entre varias industrias porque comencé vendiendo. Comencé en el uno a uno vendiendo. Nunca se me olvida, pero comencé vendiendo carros. Imagínate que yo no sabía ni manejar, ni sabía qué partes tenía el carro y me tocó que vender carros. Entonces, nunca se me olvida. La primera vez en la agencia que me tocó atender un cliente, yo estaba más preocupado por qué le iba a decir del vehículo que por atenderlo, porque siempre he sido muy social, muy extrovertido, y pues lo atendí, le vendí un carro y ahí comenzó todo, mi carrera profesional laboral vendiendo Y carros. se lo vendiste sin saber manejar. Y se lo vendí sin saber manejar. Y yo le hablaba del vehículo, era un camión trabajando para una de las marcas de camiones más grandes del mundo, marca japonesa y del mejor rendimiento. Pero fue muy curioso porque pues aprendes también una de las cosas de esas experiencias es cuando sos vendedor no puedes etiquetar, ¿no? Puedes decir este me va a comprar, esta persona me va a comprar, esta persona no me va a comprar. Creo que es un error hacerlo porque no te imaginas y pensás que alguien que llega en un vehículo X te va a comprar y tal vez no te compra, solo anda viendo, y alguien que pues llegó tal vez a pie, resulta que él te sigue comprando. Entonces, siempre he sido comercial, ADN comercial. Desde chiquito, mi mamá hace unos días estábamos hablando de una ocasión donde yo vendí unas joyas de mi mamá porque ella no las usaba, ¿no? No fregues. Entonces sí, no se reía, entonces yo estaba en primero primaria, en segundo, algo así, y ella me dijo, no uso esas joyas. Entonces le dije yo, mamá, yo te las voy a vender. Llegué y yo se las vendí a las maestras. Entonces, vendedor desde pequeño, Me llega. pero cuando tuve esa experiencia y comencé a trabajar en varias empresas, también me encantó el mercadeo. Me apasiona porque creo que van de la mano. Hace 12 años, 15 años, eran separados, ¿no? Tenías por un lado al de mercadeo, que estaba pensando más en la publi, en cómo se veía todo, y desconectado el de ventas. Hoy no, hoy creo que las empresas, los roles de mercadeo y ventas deben de estar unidos para ser exitosos. Si no están unidos, si no son veloces, creo que no son exitosos, ¿no? Entonces, estamos viviendo en un mundo muy cambiante, el internet es muy rápido. Entonces ese es mi trayectoria y cómo comienzo en este mundo, y cómo voy cambiando de industrias, ¿no? A lo largo del tiempo. Y me gusta, Jorge, ese híbrido que sos, porque puede estar la parte marquetera, que mira, lo vamos a hacer de esta manera y le metemos estos sonidos y estas imágenes, pero siempre, y yo creo que vos lo haces constantemente, bueno, pero ¿y cómo, o sea, quién lo va a comprar? ¿Cómo se va a vender? O sea, sí, se ve bonito, pero ¿quién está buscando eso? O sea, haces las preguntas comerciales que un marquetero necesita, porque a veces el marketing puede ser muy abstracto, ¿me entendés? No tan, o sea, es publicidad, pero no es publicidad. Es diseño gráfico, pero no es diseño gráfico. Es hablar de una manera, pero no es comunicación corporativa, sino que es como hablarle para afuera. Es digital, pero también hay BTL. Men, ¿cómo así? ¿Quién me da una definición de marketing concreta que pueda tocar?
Sí, Puede ser muy abstracto. puede ser muy abstracto y lo digital ha cambiado que sea abstracto, ¿sabes? Yo cuando comencé a vender y pasé cambiando de empresas de ventas y luego estuve en roles de mercadeo, jefe de mercadeo, gerente de mercadeo en algunas empresas y en otras como ejecutivo de ventas, porque el puesto a mí me ha interesado, pero más me ha interesado llegar a sumar a las empresas y aprender, ¿no? Entonces hubo una empresa que fue la que me hizo cambiar mucho el chip hacia lo digital. Yo tuve la oportunidad de ser gerente de mercadeo de una de las desarrolladoras más grandes de Guate y que vendimos un proyecto exitosísimo en la séptima avenida de la zona 10, de la zona 9, perdón, un proyecto de clínicas médicas y luego se lanzó un proyecto de apartamentos y una velocidad intensísima de esa desarrolladora, muy buena experiencia. Pero yo venía, imagínate, hace 12 años, nunca se me olvida cuando pusieron los teléfonos en las casas aquí en Guate, ¿no? Entonces, no había celulares, no te imaginabas, el internet era por medio de cable a la computadora y cuando pusieron los primeros teléfonos en Guate, llegaron a mi casa, lo pusieron y hacíamos cola para hablar por teléfono porque nos emocionaba quién iba a contestar detrás, ¿no? Va, y luego en ese ínterin estás en las empresas viviendo paso a paso pequeñas etapas de transformación. Cuando paso a ser gerente de mercadeo, gerente de ventas de esta desarrolladora, una de las grandes sorpresas que yo viví fue implementar campañas en redes sociales que te generaran contactos Ujú. y en los contactos sin tener personas interesadas en las compras de apartamentos o de clínicas médicas con un valor de $100,000 cada una de las unidades y que lograbas ventas, ¿no? Entonces imagínate el gran cambio que ha sido el funnel de conversión, el funnel de captación de contactos hacia poder realizar la venta de cualquier producto. Sí, es porque a veces estamos muy acostumbrados a la venta, a la llamada fría, a la visita, una visita médica similar, porque muchas veces los vendedores es como un visitador médico. Y luego es como que, bueno, pero los leads y las oportunidades de venta los podemos sacar de una red social. O sea, ahora es muy normal. Pero Sí. ahorita que me das ese ejemplo del teléfono, de esa evolución de venta y mercadeo, y creo que en los últimos 10 años es donde más se ha vivido esa evolución. Sí, nosotros somos una generación que ha vivido muchos cambios y que todavía sigue viviendo muchos cambios. Por ejemplo, mis hijos ya nacieron con un teléfono con internet donde se pueden meter aplicaciones y ver videos que grabaron en Ucrania. Nosotros no, es decir, cuando estuvimos en el colegio vivimos esas etapas de transformación y pues mis papás están viviendo más etapas de transformación. No se me olvida mi mamá cuando aprendió a usar WhatsApp y ahora no suelta el WhatsApp, ¿no? Y ahora las empresas, hay vendedores, yo constantemente entreno vendedores o tengo contacto con vendedores que ya no quieren hacer una llamada, sino que quieren contactar a los clientes siempre por WhatsApp, por lo fácil que es y porque no tienes el riesgo de que te diga que no, sino que tal vez te ignoró o tal vez te dice que no o tal vez te contesta o la gente no quiere contestar. Entonces, estamos viendo un cambio cultural completo y dentro de ese cambio cultural completo está el cambio de las plataformas, de las redes sociales, de la velocidad del internet. Y pues teniendo yo un ADN comercial y marketing, en el internet he encontrado la unión de los dos mundos. Es un mundo tan apasionante, tan enorme que nunca paras de aprender, ¿verdad? Es decir, yo creo que la palabra experto está sobrevalorada en el internet. Es bien difícil que tú llegues a ser experto. Creo que estás aprendiendo de un tema y tienes que ir profundizando cada vez más. Y cuando vas implementando distintas herramientas y conociéndolo, pues vas teniendo esa formación, ¿no? Y luego hay muchísima teoría, muchísimo contenido, entonces ese es un mundo enorme, ¿no? Es un mundo apasionante. Y es por eso, por esa intersección que tú estás viendo y que mucha gente está viendo en el internet, es que te has vuelto promotor y un poco más apasionado por los e-commerce. O sea, es un tema que hemos hablado anteriormente bastante y es algo que toda la gente tiene que estar pendiente porque
Ahora no es tanto tu oficina, tu sala de venta, esta estructura física, sino es más tu presencia en línea la que tienes que fortalecer. Ahora es un campo digital gigantesco donde estamos vendiendo y podemos vender. Está, ¿qué te digo? Citando a Mark Zuckerberg, estamos hablando de un metaverso que es verdad. La vez pasada estaba hablando de una conversación que tuvo Gary Vaynerchuk con Mark Zuckerberg acerca del metaverso y mucho era sobre la transaccionalidad que va a haber en el metaverso. Si a ti te sobró dinero de Amazon o te sobró dinero de Minecraft y lo podés usar eso mismo en otra aplicación, o sea, estamos hablando no sobre la dinámica y la convivencia de las plataformas y del dinero virtual y los bienes virtuales. O sea, se me hace Ready Player One este rollo, porque estamos, claro, está el rollo de realidad virtual y de VR y que todo eso tendrá el metaverso, pero importantísimo la flexibilidad en cuanto a transacciones adentro de. Sí, sí, es Loco, increíble, bueno. es loco, ¿no? Y la cantidad de datos que estamos dejando en internet, ¿no? Es increíble, no te imaginas las herramientas que yo he visto en varios países del mundo, herramientas digitales poderosísimas para poder medir el análisis de los datos de las conversaciones en internet, de los clics, de todo lo que está pasando en social media. Es un mundo enorme con distintas variables. A mí me encanta siempre ver los tecnólogos como grandes y grandes emprendedores como Mark Zuckerberg, como Steve Jobs, como el que fundó Tesla, ¿no? Ellos, una de las características que yo siempre veo son futuristas, ¿no? Y en ese futuristas hay una raya de locos, porque tú escuchas el metaverso y dices, qué locura, ¿no? No me lo puedo imaginar porque no tengo tanto conocimiento para dimensionar lo que él ve. Sí, Pero son emprendedores todo. y como cuando viste Steve Jobs y fue una locura su empresa y vemos en las series cómo decidió hacer un equipo que fuera distinto y que estuviera en todas las partes del mundo. Entonces creo que nunca logramos ver lo grande que iba a ser este mundo del internet y en países como el nuestro, pequeños, porque Guatemala es un país pequeño, imagínate 18 millones de habitantes, tenemos 20 millones de dispositivos móviles, es decir, hay más dispositivos móviles que habitantes porque una persona a veces tiene 2 celulares o 3 celulares Sí. y una penetración del internet del 65% todavía en Guatemala. Es bajísima comparada con otros países grandes de Latinoamérica. Tienes un Brasil, que es un país de 200 y pico millones de habitantes y tiene una penetración del internet del 75%. El universo es enorme y en la mayoría de países de Latinoamérica, aunque el internet sigue avanzando y siguen habiendo oportunidades de negocio dentro de él, en Guatemala todavía vamos, pero vamos lento, ¿no? Es decir, somos un país pequeño y la innovación llega 10, 12 años después de que ya está en otros países, ¿no? Y eso te da, perdón que te interrumpa, Jorge, eso te hace pensar de que si no está tan explotado, pues hay mucho potencial que hacer, hay mucho por hacer. Pero ¿crees que es porque la infraestructura no ha estado ahí? ¿O porque el guatemalteco es un poco más escéptico en adoptar nuevas tecnologías? Yo creo que es un tema de formación. Ok, Creo que mucho es mi punto de vista, mucha de la brecha que tenemos de innovación es porque la formación que tenemos desde el sistema educativo tiene muchas debilidades, incluso me atrevería a decir que muchas universidades tienen pensum que ya no están ad hoc a las habilidades que necesitan los profesionales hoy en día. Y es una lástima, yo veo amigos que se están graduando de la universidad este año que no saben de algunos temas que para mí ya son normales y ya llevo 12 años pues dándome contra la pared en distintas compañías y llevando a cabo nuevos proyectos, algunos fracasos, algunos éxitos, pero creo que esa es una de las debilidades y creo que lastimosamente si no se mejora en la educación, vamos a estar todavía mucho tiempo atrás. Las universidades de negocio han hecho una gran labor, creo que hay muy buenas universidades de negocio en Guatemala. ok. La formación en línea también creo que va muy bien, pero como tú dices, hay una oportunidad grande ahí de cerrar la brecha. Entonces,
justo esa es una de las decisiones por las que yo decidí emprender, porque yo veo una brecha enorme y estoy con varias iniciativas para poder acortar esa brecha y poder hacer cosas que traigan más innovación a nuestros países de Centroamérica y algunos de Latinoamérica. Aunque, mira, a pesar de que tal vez no somos tan buenos aceptando o asimilando nuevas tecnologías, ya sea por la brecha cultural, por la brecha educativa, lo digital que nos dio de que podemos hacer un negocio en Guatemala pensando que va a pegar en Singapur. O sea, muchas veces pensamos con ciertas limitaciones de, bueno, mi vecino no me va a comprar este chip o tal vez esta cosa que hago no va a pegar en Guatemala. Pero bueno, ahora lo digital y el e-commerce te abrió la puerta para que vendas tu servicio o tu bien o tu producto en Timbuktu, en Senegal, si querés. O Sí, sea, ya esa conectividad es viable. así No es. solo porque vivís en Guatemala, solo para guatemaltecos va a ser esto. Así es, definitivamente. Mira, cuando estás formando proyectos y cuando recibes charlas de que te dicen cómo llevar un proyecto, una startup a cabo, ¿no? Te dicen que tenés que hacer un mínimo, un MVP, ¿no? Tu mínimo viable, tu producto mínimo viable. Ujú. Entonces, tú con tu producto mínimo viable lo lanzas y ves cuántas personas te vendieron. Y si mi producto mínimo viable es esta taza con este logo y yo voy a lanzarlo para vender solo en Guatemala, pues yo lo lanzo en internet y puedo testear, ¿no? A ver cuáles son mis early adopters, le llaman esta metodología, cuáles son los primeros que me compraron. Si fueron 10, fueron 15 y cuántos son los que me recompran. ¿Por qué te hablo de este proceso? Porque a mí me encanta porque en internet puedes hacer muchos productos mínimo viables, lanzarlos con bajo costo en una página web y luego meter un poco de publicidad y ver cuántos te compran. Y si no te funcionó, pruebas el segundo y pruebas el tercero. Entonces tú puedes estar en internet lanzando 10 productos mínimos viables, ver cuántas personas te compran y luego tienes ese feedback y te quedas con el que te funciona. Entonces, esa es la velocidad con la que hoy creo que es fácil emprender con montos mínimos de inversión, utilizando internet como local, como tú decías, ¿no? Y yo puedo también lanzar productos que venda en China, que venda en Singapur, desde Guatemala, producidos en Guatemala, ¿no? El tema es poder hacerlo y saber a qué mercado vas a llegar y tener esos productos mínimo viables, poder testearlos y poder se te venden y cuáles vas a probar. Entonces, antes era más difícil, ¿no? Tenías que montar un local. A mí nunca tengo un amigo Sí. que fue el jefe de mi mamá hace muchos años. Él trajo muchas marcas de Estados Unidos cuando acá no habían algunas marcas grandes como Nautica, Polo Ralph Lauren, etcétera. Y él tenía que aperturar un local para poder vender estas marcas y Ujú. tenía que hacer una inversión enorme del local, montar el local y luego generar la campaña de expectación para que todos llegaran al local. Y pues si no se vendía, te quedabas con el inventario, tenías que bajarles de precio. Imagínate ahora, ¿no? No es necesario que saques tu local en una buena ubicación. Pues si quieres hacerlo, lo puedes testear y si tienes un más capital, pero ¿qué recomiendo yo? Haces tu e-commerce, montas tu producto mínimo viable, cuántos te compran, cuántos te recompran y pues así puedes lanzar 10 SKUs en un mismo día y en un mismo sitio web. Entonces ese es lo apasionante y la velocidad con la que está el internet avanzando. Y a veces el internet también lo que te da se va a oír ilógico lo que te voy a decir, pero es importante de que la tecnología y el internet te da la oportunidad de fracasar rápido. Sí, O sea, definitivamente. de que lo que decís, un MVP lo vamos a testear, funciona. No, bueno, vamos con el próximo y que no sea tan caro fracasar. Así es, Porque estamos hablando de un e-commerce que bueno, ahí vemos cuánto cuesta montarlo, pero no tenés que tener un inventario de 300 tazas, así es. sino que haces un producto piloto, 10 tazas, haces una imagen, un landing page, un e-commerce, le das 6 meses de testeo, no funciona, o menos, un mes si querés, y procedes. No era antes como ese típico caso de negocio de que, bueno, espero
que, bueno, esto va bien, voy a poner mi almacén, Sí. voy a sacar la hipoteca, voy a comprar el inventario, voy a Definitivamente. comprar los servidores y voy a tener la infraestructura y primero Dios, los clientes vienen. Sí. Sí, no, incluso testear los intereses. Hay una parte del Internet en Google que es uno de los, como tú sabes, de los buscadores más grandes del mundo. Hay una parte en Google que se llama Google Trends o Google Tendencias. Y Google Tendencias te puede llegar a decir cuáles son los intereses de las personas en cierto país, ¿no? Entonces incluso tú ahí puedes hacer tu segmentación. Si tú estás pensando vender camisas como la tuya y quieres saber a cuántas personas les interesa, les gustan las camisas, hoy puedes hacerlo, puedes investigar antes de decidir comprar las camisas, tú puedes hacer análisis de ese tipo. Y existen muchísimas otras herramientas de social media listening, de otras de análisis de datos que te pueden ayudar a medir todo el comportamiento digital del usuario, ¿no? Hoy en día a eso está migrando. Todos los mercadólogos, como hablábamos inicialmente, y todos los que están en comercial, deberíamos de estar enfocados en el Customer Journey y ver ese comportamiento digital, porque Sí. ¿cuántas horas pasamos al celular en el día, no? Promedio de 6 a 7 horas en el día, y ahora que estamos en un híbrido entre en home office y oficina presencial, estamos conectados más horas al día, estamos conectados todo el día al WhatsApp, estamos conectados a las redes sociales, estamos leyendo contenido. Y entonces ya el reto para el mercadólogo y para las empresas es en qué momento voy a impactar al usuario con el mensaje adecuado para que generar ese call to action para que me compre. Entonces a eso es las habilidades que yo voy, que deberíamos de tener los mercadólogos y los comerciales hoy en día. Es decir, en qué momento impacto, porque en el proceso de ventas tradicional, que no digo que esté mal, sino que debemos tener los dos procesos, Ujú. pues es bien difícil hacer llegar al cliente o al usuario que te quiere comprar a tu punto de venta, a tu agencia de vehículos, que entre y que te quiera comprar, ¿no? Pero en línea es más fácil hacer llegarlos. Es más fácil mostrarles la información. Entonces, esos son los cambios que estamos viviendo y se vienen muchísimos más, como tú dices, y como lo hablabas con el tema de Facebook y muchísimos temas más que van a salir, ¿no? Jorge, mira, desde que empecé este podcast, talk show, video podcast, como le quieras llamar, me he dado cuenta, le he puesto mucha atención a lo que decís, de que las personas están siempre en su teléfono, en su tablet, en su compu. Ahí Sí. casi que el mantra es o estás conectado o estás dormido, Sí. porque estás todo el tiempo. Entonces, Sí. ¿a qué entramos? Entramos en una economía de la atención, ¿no? Donde yo estoy peleando en ese mar de información de que Jorge Hernández me dé 15, 10 segundos, 5 segundos de su tiempo para que mire mi short, para que mire mi reel, no mi short, pues no mi pantalón, pero mi YouTube short, mi reel, Sí. para que te atraiga y puedas ver entrevistas como estas y el video macro. Sí. Ahora, para hacer esto, yo trabajo mucho en Instagram, trabajo mucho en Facebook, trabajo mucho en las redes sociales. Pero existirá, Jorge, otra manera de llegar a mi público que no solo sea las redes sociales. Ahora siento como que Facebook y Google monopolizaron el rollo. Sí. Sí, mira, justo como dices, hay que tener un tema claro cuando tú lanzas un canal como el tuyo, y es quién es tu audiencia, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, veamos Guatemala como país, 18 millones de habitantes, ¿no? De 18 millones de habitantes tienes 20 millones de dispositivos móviles. Los 20 millones de dispositivos móviles de Guatemala no todos tienen internet. Según los últimos estudios, el 65% de los dispositivos móviles tienen internet. Entonces, ese es el gran mercado de Guatemala, 65%. Ese 65% son 12 millones de dispositivos conectados a Guatemala todos los días. Entonces, tienes tu gran universo que son 12 millones. Los usuarios de redes sociales en Guatemala son 9 millones, según los últimos datos. ¿Qué quiere decir esto? Que primero hay más usuarios que consultan contenido, que consumen contenido en Internet, que los que consumen redes sociales. Ajá.
Entonces, tú tienes un universo, si tú quieres llegar a ese universo de 12 millones, puedes hacerlo a través de tu website, a través de los buscadores y a través obviamente de Google, que es el buscador más utilizado, ¿no? Y el Chrome, Google Chrome, que es el más utilizado en Guatemala. Y luego, definitivamente, tu estrategia de social media la tienes que tener y dentro de social media incluyo YouTube. Ahora, hay un tema bien importante y es cuando las aplicaciones acaban de lanzar son muy generosas en su algoritmo. Sí. Entonces muestran tu contenido muy rápido. Ahí ves TikTok, que es un boom. Entonces tú subes un reel a TikTok y tienes un engagement enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque sí te está siendo generosa. TikTok es nueva, quiere más usuarios, entonces es un boom y de hecho hay generaciones dentro de las generaciones digitales que ya ni siquiera consumen Facebook, que ya ni siquiera tienen Facebook, no les interesa Instagram, les interesa TikTok. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto de este mundo? Tienes que tener claro a quién vas a llegar, con qué mensaje vas a llegar y lo importante no es el volumen, lo importante es que llegues a esa audiencia con un mensaje de valor. Yo creo que en Alma Artesana tienes muchos mensajes de valor, ¿verdad? Estás entrevistando a personas que están haciendo cosas importantes en Guate y eso está bien y definitivamente creo que tu mercado es uno, entonces tienes que saber cuántos son esos usuarios que puedes llegar a impactar. Obviamente puedes incrementar en los usuarios invirtiendo en pauta digital. Y la pauta digital en internet pues cambia de precios y de alcances según la plataforma que tú quieras utilizar, ¿no? Respecto a eso, Jorge, fíjate, hemos tenido bastante problema. No es para que me des una asesoría ahorita, espero que me la des después. Pero con la segmentación, porque empezamos con con una estrategia como la de Adele, la cantante. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué Adele? Porque la música de Adele la puede escuchar una niña de 9 años o de 13 años que le va a gustar y que le va a parecer atractiva y pegajosa como una señora de 70 años o un señor de 70 años. Porque es más o menos para todo público. Ahora los temas que hablamos en Alma Artesana, muchos son de creatividad, muchos son de innovación. Tratamos de guardar cierto vocabulario por si Jorge lo oye o su hijo lo oye. claro. Entonces sí nos cuidamos mucho en ese sentido. Y por eso mismo, creo yo, por esa estrategia de él, es que nuestra audiencia es bien variada en cuanto a edad. Claro, hay que meterle más pluma a esa segmentación, pero sí, a veces nos cuesta un poco, te soy sincero. Sí, mira, por eso a mí me fascina Programmatic y no es publicidad. Y por eso yo decidí emprender en el ecosistema programático. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona? ¿Cómo es Imagínate, programático? Sí, Programmatic es el término como se define las tecnologías que te permiten implementar publicidad digital en sitios web, ¿no? Entonces, la categoría de esas tecnologías se llaman Programmatic. Ok. Por ejemplo, cuando te metes a una página de deportes, digamos. Exacto. Por ejemplo, cuando te metes a una página de deportes y tú ves anuncios dentro de la página de deportes, muchos de los anuncios que están ahí están montados dentro de las tecnologías programáticas, ¿no? Programática es el término en inglés y programática es el término en español. ¿Qué es programática? Es la lógica con la que implementas pauta en Facebook o con la que implementas pauta en Google, por ejemplo. Si alguna vez tú has implementado pauta en Facebook, te vas a ver que tú entras y dices, lo que bueno, necesito subir el arte, después voy a escoger la segmentación, solo quiero, como tú dices, Ciudad de Guatemala, los usuarios de tal rango a tal edad, pero tu presupuesto se va diluyendo según el universo de usuarios al que quieras impactar. Imagínate. Si tú lanzas una campaña en Guatemala y dices quiero impactar a los 9.5 millones de usuarios de redes sociales, pues Facebook de una vez te dice cuánto vas a gastar de presupuesto por impactar a todos esos usuarios, con distintos formatos publicitarios que van a generar algún resultado. Esa publicidad tiene que generar algún resultado, ¿no? Programmatic tiene un volumen más alto. ¿Por qué? Porque hay más usuarios, como te decía, de páginas web que navegan en internet y que posiblemente algunos ni redes sociales tengan, o tienen redes sociales pero no las utilizan mucho, o tienen redes sociales pero no están en la segmentación que tú escogiste. Entonces Programmatic tienes un universo más grande
Y una de las grandes ventajas es que estas softwares por los cuales implementas programática tienen muchísimos desarrollos de inteligencia artificial, algoritmos que aprenden solos. Por ejemplo, tú dices, Y la pauta es más alta, por ejemplo, más alta que en redes. ¿es más cara? Tú dices, no, Ajá. no, es un mito pensar que es más cara. Lo que es distinto es de que obviamente si tú inviertes $100 tienes un universo X, Un ¿verdad? universo de $100. Un universo de $100, ¿no? Pero tú Ajá. inviertes $1000, tienes un universo de $1000. Imagínate cómo es de avanzada esta tecnología que yo hoy desde Guatemala puedo implementar un anuncio que salga en el website de CNN y lo van a ver personas que navegan el website de CNN en cualquier país y yo le puedo también segmentar el país. Ahora, Pero no puedes seleccionar los sitios donde sí, quieras que así salga. es. Puedes seleccionar los sitios, puedes seleccionar las audiencias. Lo más recomendado es que selecciones las audiencias, porque lo que dice la programática es que tú quieres buscar la audiencia que consume noticias, no solo CNN. Entonces, ¿cuáles son los sitios de noticias más relevantes en el país donde tú vas a estar? Ujú. Y eso lo puedes implementar a través de la programática. Otra de las grandes ventajas que te da es de que te guarda las audiencias. Por ejemplo, imagínate que todos vemos un sitio web, pero detrás de un sitio web hay muchísimos datos y códigos de programación que están leyendo todo lo que tú estás haciendo en el sitio web. Yo te podría decir que en un sitio web cuántos clics diste en el home, en el inicio, en donde dice página de inicio, en servicios, cuántos clics diste en cada uno. Entonces, todos los datos que va captando el website se pueden ir guardando en distintos softwares. Y entonces cuando tú lanzas una publicidad de alma artesana en Estados Unidos y aparece la publicidad, tú puedes guardar la audiencia de todas las personas que le dieron clic a tu anuncio y después volverlas a impactar con otro anuncio. Y después puedes ir guardando todas estas audiencias a través de herramientas de software que están dentro de la publicidad programática. Pero esto se hace, por ejemplo, esta estrategia programática la hago de la mano de la de redes sociales. O sea, Así no es es. como que tengo que escoger una, sino... Lo más recomendado es tener un plan de medios que te incluya 3 herramientas, ¿no? Social media, porque hay usuarios que están en social media, Sí. buscadores, donde tú puedes pautar en Google para que todas las personas que busquen tu marca de contenido de valor, pues aparezcas en el ranking en la primera posición y tú lo pautas en Google AdWords y todas las personas van a llegar a tu sitio y Ujú. te cobra por clic, ¿no? Y también la programática. Entonces es como cuando tú antes hacías un plan de medios y decías voy a estar en las vallas, en los mopis, en el periódico y en la televisión, ¿no? Entonces hoy si estás haciendo una estrategia de medios digitales y lo combinas con ATL, pues vas a tener un excelente resultado. Ahora, la programática va más allá. Programática hoy puedes comprar publicidad en sitios web, pero ya hay tecnologías que te van a permitir que están llegando en Guatemala y es anunciarte e implementar espacios publicitarios para que aparezcan en la televisión y lo compraste en programática para que aparezcan en los MOPIs o en las pantallas de publicidad de los centros comerciales y que Sí. aparezcan en internet. Ok. Entonces, desde la programática, tú vas a poder hacer todo, implementar campañas en todos los medios, ATL y digitales, y es el proceso en el que estamos viviendo. Ahí es donde yo te decía anteriormente, donde yo encontré una brecha, la cual estamos trayendo ya a Guatemala, a Centroamérica y a algunos países de Latinoamérica. Y o sea, la programática, aparte de sus funciones, va a funcionar también si creas una comunidad alrededor de la programática. Y hace poco vi que lanzaste un podcast. No sé cuál es el fin de ese podcast. Informar, educar o crear esta comunidad. Porque, por ejemplo, ¿nos puedes decir el nombre de tu podcast? Sí, Programmatic Latam. Programmatic Latam. Programmatic Para Latam. todos los que lo quieran escuchar, Programmatic Gracias. Latam en Spotify está buenísimo. Gracias, Y Pablo. tiene unos invitados de calidad increíble. Y hablemos un poco. Trajiste a alguien de Spotify para que hablara. Sí, sí, sí. Yo en Programmatic Latam, que es la startup en la que estoy trabajando,
Nosotros estamos trabajando con asociaciones de publicidad de países como Colombia, México y Brasil. Y dentro de esas asociaciones está ya el grupo consolidado, ¿no? En Centroamérica todavía no existen asociaciones de publicidad que consolide a todos los miembros que tenemos que ver con la publicidad, a todas las empresas. Te estoy hablando a las empresas de vallas digitales, a las empresas de tecnología, a las agencias de publicidad. En otros países sí los existen, entonces nosotros trabajamos con ellos, con estas empresas, con estas asociaciones, y esto nos ha permitido poder hablar con gente de Spotify, con gente que está en Brasil, con software súper avanzados, y creamos el podcast porque al final algo que ha pasado con la programática es que nació en Estados Unidos, de desarrollo tecnológico de Estados Unidos, y Ujú. entonces hay mucho tecnicismo que muchas veces se vuelve difícil de interpretar para cualquier mercadólogo, cualquier agencia de publicidad. Entonces, estamos invirtiendo muchísimos recursos y tiempo en el podcast, en nuestro website, para traducir ese contenido Ok. y para hablar del contenido de manera fácil para que puedas entender cómo funciona y también para que puedas entender cómo es una estrategia clave para las empresas que quieren invertir en publicidad hoy, tomar en cuenta la programática. Y también hay otro lado de la programática y es el lado de los canales de contenido, por ejemplo, y en los sitios de noticias se nota más, ¿no? Tú entras a un sitio de noticias, ves los espacios publicitarios, pero para el sitio de noticias también es importante tener esos espacios publicitarios porque él recibe ingresos de cada espacio publicitario. Sí. Y lo bello de la programática es de que conforme crece tu tráfico y tu contenido es de valor, tú puedes tener más espacios publicitarios y puedes obtener más ingresos por toda la publicidad que permites dentro de tu sitio. Entonces, es lo que estamos hablando en nuestro website, en nuestro podcast. Tenemos ya planeado para el otro año una serie de cursos, webinars, con las mejores Excelente. herramientas, tecnologías de Europa, de Estados Unidos, empresas sumamente apasionantes que han crecido en 3 años. Hay empresas que han crecido de 10 empleados a 50 empleados, de estar en un país a pasar a estar en 20 países y que están en internet, en los datos y en programática. Y las vamos a tener en nuestros canales el próximo año. Vamos a tener cursos donde comiences aprendiendo de programática básica hasta programática avanzada. Y qué bueno que, o sea, sí te estás tomando la labor de hacer todo esto más digerible, de la transmisión de educación en cuanto a programática. Y Jorge, me parece espectacular. Ahora me gustaría saber de dónde nace toda esta hambre, vos, porque yo te veo a ti bien hambriento, tanto de conocimiento como de emprender. Me gusta la palabra emprender, pero me gusta más la palabra de crear. Sí, mira, mi pasión nace de la oportunidad tan grande que hay. Es como que tú viajas, ¿no?, a otro país y te das cuenta que en otros países todo el mundo ya no usa efectivo, sino que todo el mundo paga a través de su aplicación en el celular. Y luego vienes a Guatemala y lo que más utilizamos es efectivo y dices, pero ¿cómo es posible que en otros países tengan esta innovación y en nuestro país? ¿Y cuál es la diferencia que existe entre este país y el mío? Ahí nace todo. Yo cuando comencé en este mundo de la publicidad digital, del marketing digital, en otros países pude ver mucho desarrollo tecnológico que hace falta en nuestra región. Entonces Ok. dije, me quiero meter ahí para poder ver si yo logro ser el puente de innovación que traiga mucho desarrollo tecnológico, mucha formación a nuestros países para poder crear más empleo, más oportunidades, ayudarle a los medios de comunicación a generar más ingresos. Al final, la hambre es para generar valor, ¿no? En todos los proyectos que estamos involucrados hoy, con los clientes que tenemos, estamos aportando valor y más con la visión de generar ingresos. La visión es de aportar valor, es de ayudarlos a que su Totalmente. medio de comunicación sea rentable, que llegue al famoso punto de equilibrio y que pueda ser sostenible en el largo plazo, y todo hecho a través del internet. Entonces ese es el hambre. El hambre es ser ese puente de innovación entre lo que hemos logrado detectar
que no existe y poder traerlo a Guatemala, generar valor a todas las personas que están de este lado del mundo. Incluso como somos un mercado pequeño, estamos trabajando con personas en México, con personas en Brasil, con personas en Colombia, Qué bueno. vemos hoy con el internet, vemos a esta región como un país grande, como Latinoamérica, no toda la gente Sí. de habla hispana. Y hay que pensar así, incluso cuando se hacen los casos de estudio, pues no solo es Guate, es Sí, Centroamérica y Caribe, sí, hablemos de la región. Y yo veo mucha creatividad en ti. Te lo digo porque cuando hablamos tal vez de hacer colaboraciones, veo tu apertura y veo tu input y agarras la idea y lo transformas, lo sacas de lo mundano y no es que lo pases de lo mundano a lo sagrado, lo pasas de lo mundano a lo digital. sí. ¿Esa creatividad de dónde viene? ¿Muchas influencias o...? Fíjate que yo estudié diseño gráfico en el colegio y Yo creo que por ahí viene ahí, mucho. pues, por ejemplo, yo pintaba, teníamos clases de arte, de pintura, teníamos temas de diseño de Photoshop en su momento, que era lo mejor. Bueno, sigue siendo un éxito Photoshop, pero creo que me impulsó, aunque yo creo que también siempre he tenido esa chispa, es un don que a veces me traiciona, porque si tú me hablas de una idea que a mí me gusta, mi mente comienza a pensar en esa idea y no sale de esa idea hasta que yo logro plasmar en un proyecto que yo lo veo desde distintas aristas, y a veces son las 3 de la mañana y mi mente comienza a pensar y mejor me tengo que levantar a poder ponerlo en blanco y negro porque mi mente no deja de volar, ¿no? Entonces, y lo está pensando en el mundo digital y lo está pensando en el mundo físico, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi gran realización profesional? Es ver que el proyecto funcione. A Sí, veces es plasmar una idea, ponerla en blanco y negro, ejecutarla y ver que hay personas que le está generando valor y ver que esos proyectos están generando ingresos. Y esa es mi realización más grande, ¿no? Como profesional, es ver que puedes poner esa obra de arte y que la creas y que creas la aplicación, que creas el website y después lo echas a andar y comienza a generar ingresos, y luego con buenas metodologías lo puedes hacer escalable. Entonces, es interesante que tenés... yo sabía que había algo ahí donde habías experimentado no sé si decirlo, algún arte o algo más fuera de lo encasillado. Y sí, si tenés un background, aunque haya sido corto o largo en diseño gráfico, puedo, sí, puedo inducir muchas cosas. Y yo creo que tenemos ese común denominador, que los dos somos soñadores. Que los dos somos soñadores y espero que algunas de las ideas que te he pichado vamos a hacerlas realidad. sí, eso Y espero, claro que sí. Jorge, te quería preguntar dónde te podemos seguir. La verdad que tanto mi equipo como yo, como toda la gente que nos está viendo, nos gustaría saber más de lo que estás predicando acá. Sí, gracias Pablo. Programmatic Latam, en todas las redes sociales estamos como Programmatic Latam, nuestro sitio web también Programmatic Latam con doble M, Programmatic con doble M y Latam. Ahí pueden encontrar contenido de valor acerca de esta industria de la publicidad digital. Hay muchísimo por conocer de esta industria, cosas que estamos trayendo. Para el próximo año tenemos ya convenios con 10 empresas de software de las más grandes del mundo y software que estamos trayendo ya a Latinoamérica. También muchísima formación. Vamos a lanzar muchos cursos donde expertos del área van a hablar sobre la programática, cómo se usa, y nos interesa el concepto, pero también van a poder experimentar en las plataformas, ¿no? Una de las cosas va a ser ¿a ti te gusta invertir en publicidad o montar publicidad digital en internet? Pues te vamos a enseñar el concepto, pero también te vamos a dar usuarios para que puedas meterte a las herramientas, puedas ver cómo se usa y puedas conocer también las métricas que existen detrás, ¿no? Las agencias de publicidad están viviendo una gran transformación y tienen grandes retos. Ok. Y estas herramientas, estos softwares y toda esta innovación es lo que las agencias necesitan para poder llegar al 2025, ¿no? Porque se vienen muchísimos cambios
por medio del internet, y pues ahí es donde estamos. Entonces esperamos que todas las personas que estén interesadas en entrar en este mundo de publicidad digital, de internet, de proyectos sostenibles en internet, generando contenido, pues podamos apoyarlos en algún momento. Entonces, Programmatic Latam, tanto en sitio web como en Spotify Así para es. escuchar el podcast. Programmatic Latam, y tenemos planeadas más entrevistas. Tenemos ahorita 8 episodios. Imagínate que tuve el honor de hablar con el representante de Sander. Sander es una de las tecnologías que los dueños de la empresa Sander es Warner Media. Warner Media, los que todos vemos, HBO, por ejemplo, es de Warner Media, CNN es de Warner Media. Y ellos, con el crecimiento del internet, compraron una empresa de software llamada AppNexus y la convirtieron en Sander. Entonces, esta empresa de medios de comunicación tiene su propio software y su propio software de análisis de datos para que sus anunciantes puedan pautar y puedan tener mejores conversiones. Entonces, esa es la tendencia mundial. Donde los grandes holdings de medios de comunicación están comprando las tecnologías para poder invertir. Y hay muchísimo detrás, ¿no? Hay muchísima tecnología, muchísimas cosas por aprender, y pues hay un episodio que logramos grabar con el representante de Sander para Latinoamérica, y de manera muy cordial nos cuenta cómo funciona su software, cómo lo puedes conseguir, y cómo también los anuncios en la TV van a ir cambiando a poder hacerlos desde software que te permiten tener más métricas también, porque hoy para un gerente de mercadeo es importante que nos midan por el resultado final, que es las ventas, pero hay muchos KPIs antes de la venta que son importantes que los conozcas, y cuando la tecnología está detrás los puedes medir, y si los puedes medir ya no solo lo puedes mejorar en el resultado final, lo puedes mejorar en las etapas que están antes del resultado final. Es importantísimo poder medir las cosas, y te lo digo porque desde el área de mercadeo, a veces cuando haces eventos o cuando no tenés algo digital, es muy difícil medirlo. Me gustaría también que en este podcast, para todos los que nos están escuchando, empecemos a usar más la palabra. Sí, claro, hay muchos emprendedores afuera, pero cuando hablamos de todos estos proyectos, somos creadores, estamos creando. Y eso es mucho de lo que también creemos en Alma Artesana, que nacimos para crear. Y Jorge, te quiero agradecer por estar acá. Hombre, gracias, Sos Pablo, a un vos. tipazo, me Hombre, inspiras gracias. a mí, inspiras al equipo. Vale. Gracias, Pablo, es un honor, la verdad es que es un honor. Estamos trabajando día a día, esperando hacer lo mejor posible. A veces pues cometemos errores y metemos la pata, pero lo importante es levantarnos y seguir, porque el camino pues ojalá sea largo, pero cuando lo disfrutamos va a ser mejor. Totalmente de acuerdo. Esto fue Alma Artesana con Jorge Hernández de Programmatic Latam. No se lo pierdan, porque el campo digital es donde tenemos que estar. Y acá nacimos para crear. Todos somos creadores. Unámonos a la ola. Esto fue Alma Artesana. Nos puedes encontrar en Alma Artesana GT en Instagram, Alma Artesana en YouTube y Alma Artesana en todas las redes de audio. Audio podcast, hablando de Spotify y los demás. Gracias por todo y hasta la próxima.